Es interesante ver que la Biblia se adelantó al arminianismo por muchos años, muchos siglos, porque esa acusación de que la elección hacia Dios injusto ya se la hicieron a Pablo en el siglo primero. Y nadie va a tratar eso mejor que Pablo en Romanos capítulo 9. Algunos dicen que esta doctrina hace a Dios injusto. Eso no es justo. Bueno, esa es la argumentación que Pablo va a tener que rebatir en Romanos 9. Así que si tú piensas eso, estás en contra del apóstol Pablo, que dice en Romanos 9, ¿tú crees que Dios es injusto porque él eligió? Pablo está hablando de la elección de Jacob en vez de a Esaú. Dios soberanamente escogió a Jacob y desechó a Esaú. Una vez le preguntaron, una señora se acercó a Spurgeon y le dijo: señora, yo no entiendo ese versículo. Y Spurgeon le dijo: yo tampoco. ¿Cómo es eso de que Dios aborreció a Esaú? Y no, dice Spurgeon, esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es que amara a Jacob, porque cuando usted lee la vida de Jacob, no había ninguna razón para que Dios lo escogiera. Entonces, ahora Pablo, en una forma brillante, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Fíjense, la doctrina de la elección siempre ha levantado esa objeción. Eso no es nuevo. ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo responde: en ninguna manera. Otra vez la expresión megenoito, imposible, eso no puede ser. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense cómo Pablo cambió el énfasis de la justicia a la misericordia. Pablo dice: tú me estás hablando de justicia, que si hay injusticia en Dios. Si Dios nos tratara a todos con justicia, nos mandara a todos al infierno. Porque no es solamente que todos somos pecadores, es que todos queremos seguir siéndolo. Así que no hay injusticia en Dios porque Él elija a algunos, más bien hay misericordia. Y luego dice Pablo que esa misericordia es soberana, porque dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y Pablo no pide excusas por hablar así. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios soberano. Pero ahora se levanta otra objeción. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa entonces? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Yo tengo una pregunta ahora para ustedes. Voy a usar el método socrático que usó Miguel. Muy buen método para... Yo me reía con... Tú decías, vean este texto, y es un método genial. Ahora yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Pablo está aquí discutiendo con alguien, es obvio. Dice: tú me vas a decir y yo te respondo. La pregunta es: ¿con quién está discutiendo Pablo? ¿Con un calvinista o con un arminiano? Yo creo que es evidente. Él está discutiendo con un arminiano. Y Pablo le responde como un calvinista. Porque Calvino era paulino, no era al revés. Calvino no se inventó nada. Dice Pablo: ¿por qué pues sin culpa tú me vas a decir? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ese era el momento para Pablo decir: no, fíjate, lo que pasa es que Dios le da a todo el mundo una gracia preveniente que los prepara para ser salvos, y ahí ahora el pecador tiene que tomar una decisión, pero Dios no es injusto porque al final de cuentas es una decisión del hombre, no de Dios. Pero esa no fue la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo fue: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No nos olvidemos nunca de eso, creyentes. Nosotros somos de la misma masa que los impíos que van camino al infierno. No somos de una masa diferente, somos de la misma masa. Pero Dios soberanamente hizo de esa misma masa de gente pecadora vasos para honra y vasos para deshonra, y al final de cuentas a Dios sea toda la gloria por la salvación.
Yo creo que hay varias cosas que pudiéramos decir. Por un lado, ayudar a la persona a entender que tan pronto nosotros llamamos a algo o a alguien justo o injusto, eso implica que hay un estándar de medida contra lo cual yo mido lo que es justo y es injusto. Esa persona yo creo que debe aceptar eso, sobre todo si es cristiano. Y el estándar de medida es Dios. Entonces, si Dios es el estándar de medida, ¿cómo le puedo yo decir al estándar de medida que tú eres injusto? Lo que necesito es invitar a esa persona a explorar la Biblia, a ver si la Biblia, y ponerlo en esa forma, si la Biblia enseña eso que nosotros hemos llegado a creer. Para que él entienda que no estoy tratando de forzarte un sombrero, sino vamos a ver si es verdad que la Biblia enseña esto. A mí me tocó enseñar en una ocasión en un seminario en Cuba. Voy a reservar la localización a propósito porque no sé hasta dónde llegan estos videos. Pero era un seminario armeniano, excepto quizá por una persona. Y entonces yo iba a enseñar, era de lunes a viernes, pero el jueves me permitieron exponer las doctrinas de la gracia. Y ese jueves era de 8:30 a 4:30. Y entonces lo que yo hice fue que le dije, miren hermanos, yo voy a poner preguntas aquí en el proyector, en la pantalla, y debajo de las preguntas nosotros vamos a poner versículos bíblicos que hablen acerca de lo que la pregunta está haciendo, lo que se está haciendo en la pregunta. Y luego yo le voy a preguntar a ustedes, antes de yo hablar, ¿qué ustedes entienden que esos versículos dicen? Y entonces yo puse preguntas como esta. ¿Tiene el hombre el libre albedrío? Yo no hablé. Entonces, primer versículo. Entonces pongo primer versículo. El que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Okay. ¿Qué ustedes entienden de esa libertad? Y la condición previa a esa libertad, ¿cuál era? Okay. Próximo versículo, Romanos 8:7. La mente pecadora o la mente puesta en la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. ¿Qué ustedes entienden de ese ni siquiera puede? Segunda de Timoteo 2, 25 y 26, trata con ternura a aquellos que suponen por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del diablo, quien lo tiene esclavo para hacer su voluntad. ¿Qué ustedes entienden de eso? Y así lo fui llevando. Entonces al final yo decía, ok, parece que el veredicto de acuerdo a sus explicaciones es que la voluntad ha estado esclavizada. Entonces déjame decir algunas cosas. Y entonces comenzamos a hablar de eso. Y lo fui llevando a través de preguntas y versículos bíblicos, preguntas y versículos bíblicos. Y le decía para el comienzo, mira, al final de esta sesión del jueves, tú y yo vamos a seguir siendo hermanos. Y no nos tenemos que dividir por esto. Y número 2 y número 3, yo no te puedo convencer. No piense que yo vine aquí a convencerte, porque el poder de eso está en el Espíritu. Y si Él no lo hace, sería arrogante de mi parte pensar que yo sí lo puedo hacer. Lo que vamos a estudiar juntos por un día entero, estos versículos, y vamos a ver qué Dios te dice. Bueno, el resultado de eso es que un buen número de ellos hicieron el cambio y ahora hay varios profesores y el mismo rector del seminario que abrazó las doctrinas de la gracia. Necesita hacer esto como Pedro dice que debemos hacer la defensa, con reverencia y mansedumbre. El orgullo que a veces impregna a muchos de nosotros cuando abrazamos y entendemos esto es como que, wow, yo lo entendí y tú eres tan necio o estúpido que no lo puedes entender y entonces queremos llevarnos el mundo por delante. Ese no es el carácter de Cristo, ni eso va a producir buenos resultados. ¿Recuerdan Mateo 7:23? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Un poco más adelante, en ese mismo pasaje de Juan capítulo 10, el Señor se dirige a los judíos incrédulos y les dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No es que llegamos a ser ovejas porque creímos. No, lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros creímos porque somos sus ovejas. Ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Nosotros creímos porque el Padre nos escogió, mi Padre que me las dio,
Nosotros creímos porque el Padre nos escogió para que llegáramos a ser de sus ovejas. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Dios nos conoció en la eternidad. Mi hermano, Dios te conoce. ¿Tú eres creyente? Dios te conoce. Por una razón desconocida para nosotros, Él decidió amarnos con un amor eterno e inalterable. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que yo me compadezca, va a decir Pablo en Romanos capítulo 9. Y eso es precisamente lo que Pedro nos dice en el texto que citamos hace un momento, primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Escuchen. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. No fuimos elegidos porque íbamos a obedecer, porque Dios sabía de antemano que íbamos a creer. No, lo que Pedro está diciendo es que fuimos elegidos, que nosotros obedecimos porque Dios nos eligió para que obedeciéramos. Algunos dicen que esta doctrina hace a Dios injusto. Eso no es justo. Esa es la argumentación que Pablo va a tener que rebatir en Romanos 9. Así que si tú piensas eso, estás en contra del apóstol Pablo, que dice en Romanos 9, ¿tú crees que Dios es injusto porque Él eligió? No, aquí no hay injusticia porque ningún pecador merece ser salvado. De hecho, todo pecador merece seguir siendo condenado. De manera que si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, ¿sabes qué? Como quiera seguiría siendo un Dios justo. Porque eso es lo justo. Sin embargo, Él en su misericordia y en su compasión, de su propia voluntad, Él decidió salvar a millones. A final de cuentas, los pecadores no se van a condenar porque no fueron elegidos. Los pecadores se van a condenar porque en su pecado no quisieron venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ustedes no quieren venir a mí, no quieren, nadie quiere. Tú y yo tampoco queríamos, pero Dios obró en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y déjame decirte algo, mi amigo. Si tú estás escuchando este mensaje y tú no eres creyente, nadie necesita saber que fue elegido para responder a la invitación del Evangelio. Lo único que tú necesitas saber es que tú eres pecador, que hay salvación en Cristo y que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, serás salvo. Eso es lo único que tú necesitas saber. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.